Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. Limpiando jugadores como muñecos. Gambeta con caño y todo. Otra gambeta, otra más. Para pintarlo hasta mañana. Eduardo Galeano, que era un hombre de fútbol, no nos vamos a engañar, sobre todo era un hombre de fútbol, dijo que el fútbol era una fiesta de los ojos, pero también un cochino negocio. Hoy vamos a hablar de las dos cosas, de la fiesta de los ojos y del cochino negocio. Para eso invitamos a Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, un hombre también de fútbol, que le gusta el fútbol y que sabe de fútbol, y por lo tanto vamos a conversar de las dos cosas. Cristian, gracias por aceptar la invitación. Hola Ángel, muy contento de poder estar conversando con ustedes. Bueno, escúchame, ¿qué fútbol te gusta? Bueno, yo soy hincha de Newell's Old Boys de Rosario, ¿no? Que se ha caracterizado históricamente por lo que diríamos el buen juego, ¿no? El toque, la época que yo era más chico, el desborde, ¿no? El 4-3-3 que se jugaba habitualmente, que uno estaba acostumbrado, casi que el número de la camiseta, ¿viste? Era un lugar en la cancha, ¿no? Claro. Después, bueno, me tocó ver la etapa de Bielsa, que revolucionó un poco esa forma de jugar más tradicional que tenía Newell's, siempre con un 10 que jugaba, que armaba el juego, ¿no? Que tocaba, que alientaba a los wins, ¿no? Con un centro delantero. Y bueno, y fue un cambio en el sentido de que los laterales corrían mucho, se proyectaban en un juego más, donde todos iban rotando de posición, ¿no? Eh, pero a mí siempre me quedó, más allá de ver que el Newell's de Bielsa, bueno, fue un muy buen equipo, siempre me quedó el toque, ¿no? Un equipo que llegara jugando, tocando, colectivamente, donde las figuras o los jugadores más distinguidos, por decirlo de alguna forma, más sutiles, con más habilidad, eran parte de un equipo, ¿no? De un colectivo que bueno, que ganaba, pero ganaba porque gustaba, ¿no? Creo que Claro. hay como idiosincrasias de los equipos, y bueno, a mí me tocó o sea, empezar a ver fútbol de muy chiquito, siempre donde el buen juego era una característica, ¿no? Yo me iba mal de la cancha si no jugábamos bien, me iba enojado y siempre creo que era parte de las conversaciones que uno tenía, ¿no? De, bueno, ganamos, pero no jugamos bien, uno no se iba conforme, ¿no? Eh, o sea, sabemos que hay una lógica solo resultadista, ¿no? Para pensar el fútbol, eh, pero a mí me resulta un poco extraña subjetivamente, en el sentido que cuando uno gana y no juega bien, se va con un sabor agridulce, ¿no? Obvio que hay partidos que se ganan y partidos, ¿no? Si se gana un clásico con Central, se gana como sea, o alguna final, pero en la media de los partidos uno se va bien, digamos, de un estadio o de verlo por televisión al partido cuando se gana, pero se juega bien, ¿no? Me parece que eso es parte de cómo a mí me gusta ver el fútbol, ¿no? ¿Vos sos de Rosario, Cristian? No, mi Bien. familia paterna, Ajá. y tenía una peculiaridad porque yo vivía con mis abuelos, que uno era de Central y mi abuela de Newell's, igual que mi padre, eh, pero vivían en Buenos Aires, entonces experimenté esa rara sensación de ir de chico, de muy chiquito, voy a la cancha de tengo 3 años, de conocer todas las canchas de visitante, ¿no? E ir menos de local, algunas veces, en algunas ocasiones, mi familia pasaba los inviernos y los veranos en Rosario, entonces en esas ocasiones siempre iba a la cancha o algún partido trascendental. Y tenía esa peculiaridad de ir de visitante cuando Newell's traía poca gente, salvo en los partidos decisivos. Entonces uno casi que tenía que ir camuflado, ¿no? Casi incógnito a ver los partidos, porque bueno, uno llegaba y era uno de los pocos de las decenas que iban a ver al equipo visitante.
salvo, insisto, cuando se daban ocasiones grandes. Y bueno, y me tocó ver algunos de esos partidos históricos, ¿no? El que perdimos con Central 1-0 cuando yo tenía 4 años, el Cabezazo de famoso gol, Poi. el De Poi. famoso gol de Poi en la cancha de River, donde tengo imágenes mentales, pese a que era muy, muy pequeño de ese partido. Estaba todavía el Monumental con el hueco, ¿no? Sin la tribuna que se hizo después para el Mundial. Y después me tocó la revancha en cancha de Central, el primer campeonato de Newell's, el Metropolitano de 1974, que es con ese gol maravilloso de Mario Nicasio Sanabria, ese exquisito número 10 que tuvo Newell's, que después fue a Boca, que bueno, donde Newell's perdía 2-0 y le empató en cancha de Central y sale campeón, y termina en una batabola porque la hinchada de Central invade la cancha, faltando 2 minutos, y bueno, se arma una batabola ahí en el medio de la cancha entre las dos hinchadas, y no termina el partido, pero bueno, se lo dan el empate, lo dan por finalizado y le dan el campeonato a Newell's, que la verdad tenía un muy, muy buen equipo en ese año 1974. Jugaba Berti, ¿no? De 9. Juan Mono Berti, mirá, te recito la formación. A ver, Atajaba Alberto Carrasco, un uruguayo que atajaba muy bien. De 4 jugaba Andrés Rebotaro. Jugaba el Chivo Pavoni, de 2, ¿no? Rebotaro, Pavoni, Capurro, de 6, y Barreiro jugaba de 3. Picerni, Berta, Sanabria, Santa María, el Mono Berti y Rocha, que después va a Boca y después va a triunfar en el fútbol griego. De hecho, sí. me tocó estar en Atenas hace algunos años, y los hinchas del equipo donde jugaba Rocha me mostraron que había murales de él, ¿no? Se transformó en una suerte de héroe en Grecia. Bueno, yo les contaba, ¿no? Salió en Newell's, bueno, que jugaba muy bien, Juan José Rocha, el 11 de Newell's. Y bueno, la verdad, un muy buen equipo, ¿no? Vi Sí, varios era un partidos de equipazo. ese campeonato de Newell's, que Newell's le ganó 2 veces a Boca, le ganó en la fase clasificatoria 1-0, y después le volvimos a ganar en la fase final, porque eran 6 equipos, perdón, 4 equipos que quedaban, que se enfrentaban todos contra todos, y Newell's le gana a Huracán 3-1 en Rosario. Eh, no se jugaba en la cancha propia, sino le gana, creo que en cancha central se juega, en cancha, contra Boca en cancha de Huracán, que Newell's le gana 1-0. Ese partido sí fue colgarse el travesaño, también me acuerdo. Yo estaba en la platea, porque la mujer de mi papá era de Boca, y habíamos ido a la platea, y con mi padre éramos los únicos que alentábamos a Newell's, ahí en medio de la platea Boca era un poco difícil. Y la final con Central, que sale el 2-2, ¿no? Bueno, así que esos 2 partidos históricos los tengo entre otros así muy relevantes que me ha tocado ver en la cancha. ¿Y jugabas al fútbol en el potrero, en el barrio, en la Jugaba, escuela? jugaba al fútbol, sí, de hecho los recuerdos de chico del colegio, después era jugar al fútbol, sí, sí, hacía varios deportes, pero digamos, el tradicional era ir a jugar al fútbol después del colegio, ¿no? Era muy común, yo de hecho creo que todos los días íbamos a jugar al fútbol después de la escuela, ¿no? ¿Y de qué O sea, no jugabas? jugué en un equipo, salvo un tiempito en un club que jugué, pero en general era, digo, con los compañeros de colegio, así, más o menos. 17, 18 años jugaba, creo que si no todos los días, día por medio, un rato de fútbol teníamos, ¿no? En algún parque, en algún lugar, de forma muy generalizada, como, digamos, toda la juventud en nuestro país, ¿no? En eso que ahora Claro, claro, eh, se está dando también con las chicas, ¿no? Que es una de las novedades del fútbol del claro. último tiempo, que las chicas juegan al fútbol, casi como antes jugábamos solo los varones, ¿no? Y ahora Sí. se generalizan, las escuelas juegan, se les enseña, y después como divertimento, y se juntan a jugar fútbol 5, y bueno, que creo que la conversación seguramente charlaremos otras cosas más negativas, pero creo que es una de las cosas más, de los cambios positivos que está teniendo el fútbol, ¿no? La feminización de algún modo que se está introduciendo muy fuerte en el deporte. Vos sabés que yo estuve en Montevideo, en Peñarol, con Menotti,
Y la primera vez que yo veía en los potreros que se juega al fútbol, como me dijo Alves, el arquero de Peñarol y de la selección de Uruguay, decía que Uruguay es una gran cancha con casas. Decía, bueno, Montevideo, perdón, una gran cancha con casas. Bueno, en los potreros de Montevideo, la primera vez que yo vi chicas mezclados con hombres jugando en el potrero. La primera vez que lo veía. Pero normalmente, ¿viste? Se tiraban al suelo, metían más piernas, y yo me quedé asombrado. ¿Eran en qué año? En el 90, me parece. O por ahí. Era la primera vez que yo veía. Cristian, ¿y de qué jugabas? ¿De delantero, de defensor? No, en el colegio jugaba a veces de 9 y a veces de 8. Eran dos puestos diferentes. Después me gustó mucho digamos, yo hablando de mi tradición de hincha, pero de jugadores que uno veía, el Tata Martino, ¿no? Por supuesto que era un jugador absolutamente exquisito de ver, ¿no? Toda la época del Tata uno iba a ver a Newell para ver las exquisiteces que se le ocurrían ese día, ¿no? Sí, sí. El Tata no era un corredor, no era un jugador que se lo ponía a trabar y eso, pero era un jugador que casi sin mirar de una vuelta ponía un pase de 40 metros, ¿no? Un toque, una gambeta y un pase excepcional para cualquiera que llegara al gol. Y verdaderamente era un lujo ir a ver al Tata Martino. Escuchame, era el equipo de Judica, que salió campeón con Claro, el, Rossi. el- el equipo de Judica creo que el mejor de los equipos campeones de Newell's, que en esos campeonatos largos, a dos rondas, ¿no? Donde golea a todo el mundo, lo golea Boca, lo golea River, lo golea Independiente, lo golea Racing. Era un equipo impresionante, es el Piojo Judica, y se da después de una gran frustración el equipo del Piojo Judica, que es cuando Newell's pierde la liguilla del 86 con Boca, ¿no? Ese lo voy a ver, yo estaba haciendo el servicio militar y no había podido ir a la cancha de Boca, que News le gana 2-0 con 2 goles del Tata Martino, había ido mi padre con uno de mis hermanos que también es de News. Y para la revancha yo pido permiso, yo hice el servicio militar en Citibel, y, y no podía ausentarme a más de 200 kilómetros de donde estaba la unidad militar, ¿no? Entonces pido permiso y me dan el permiso para ir a Rosario, ¿no? Así que voy a ver el partido y perdemos 4-1 después de empezar ganando 1-0 y tener uno más. Y bueno, ahí lo echan al Tata, la toca la pelota con la mano ingenuamente. Y fue una frustración de las más grandes que yo viví en la cancha, ¿no? Porque la gente de Newell's estaba muy ilusionada, Newell's había salido segundo y tenía un muy lindo equipo. Y bueno, y al año siguiente el campeonato que gana con Judica es muy, muy bueno, ¿no? Sí, sí, Verdaderamente era un gran equipo el de Newell's con un Roque Alfaro absolutamente inspirado ese año. sí. Eh, yo lo vi uno de los primeros partidos que jugó Roque Alfaro en la cancha de Newell's, justo estaba en Rosario con Independiente Rivadavia Mendoza, un partido de Newell's gana 3-1 con un equipo que jugaba Chirola Yazal de 9, un gran equipo también de Ajá. Newell's. Y después Roque juega espectacular, ¿no? Ese campeonato Sí, sí. fue el punto más alto, me parece, de ese equipo, que es un gran equipo en Newell's. Mauro, Fernando. Ver, Bueno, Cristian, un gusto, ¿cómo estás? Fernando. Bueno, estuvimos hasta ahora escuchándote muy atentamente acerca del pasado, entonces vamos a meter primera y para ponernos en el presente y para escuchar qué pensás acerca del deporte en general hoy, sobre todo en Argentina, del fútbol en particular. ¿Qué ideas se te ocurren? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque hasta ahora, mira, los canales de televisión, en las radios, en los medios, están llenos de comentarios acerca de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Se habla de economía, se habla de todo, pero de fútbol, o mejor, de deporte no habla nadie. Entonces a mí, yo tengo la sospecha de que en realidad eh, se sigue usando solo como un argumento para poder publicitar al gobierno de turno en caso de algún logro, como pasó tantas veces.
pero que no hay un paso adelante y que además, de una vez por todas, si es que las autoridades piensan que el deporte es tan importante en la vida de la sociedad, ¿por qué no se deciden por hacer un ministerio de él y no un simple secretario de ministerio ligado a otras áreas como es el turismo, como es ahora? Por eso me gustaría escuchar así en una síntesis tus pensamientos respecto de eso, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchas cosas para agarrar, ¿no? La relación de fútbol y política o el deporte espectáculo o la ligazón con los gobiernos ha sido algo que estuvo muy presente en muchos momentos del siglo XX, ¿no? La utilización, digamos, de los triunfos deportivos por parte de distintos regímenes y gobiernos, no solo en el fútbol, sino también las Olimpiadas y otras actividades. Ahora lo que se ha ido incrementando exponencialmente en el último tiempo es la mercantilización en todos los terrenos, ¿no? Y eso hace que bueno, obviamente eso no liquida la experiencia deportiva, pero la experiencia deportiva está mediada por esto. Nosotros no hemos llegado al hecho de cómo se han mantenido los clubes como tales, no hemos llegado al hecho que viene tal, compra el club, ¿no? Y pone una filial y las filiales internacionales de una gran empresa, en general de magnates, que lo hacen o por gusto personal o por expresión de poder, o por también lavado de dinero, ¿no? De distintas actividades que tanto caracteriza hoy el fútbol en distintos países. Digo, hay algunos que calculan que el dinero que mueve el fútbol es de 500.000 millones de dólares anuales, ¿no? En todo el mundo. Veamos entonces la magnitud que tiene el negocio y donde lo que antes era un elemento central de recaudación de los clubes hoy ha caído fuertemente, que es la venta de entrada, ¿no? Leí algunos estudios que decían que no es más de entre el 14 y el 17, 18 en los clubes que llenan siempre, ¿no? En un Barcelona, un Manchester City, etcétera. O sea, el financiamiento del fútbol está mucho más ligado al sponsoreo, a los derechos de televisión, ¿no? Que ha ido remoldeando la forma de percibir el fútbol, ¿no? En eso, en lo que yo narraba de cuando iba a la cancha de más chico, los partidos eran casi todos a la misma hora, y había lo sumo un partido el viernes, un partido el sábado, lo que se llamaban los adelantados, ¿no? Después se agregó el lunes, pero era una experiencia que se hacía los domingos a la tarde, ¿no? Uno iba, veía la reserva, después veía el partido principal, eh, gozaba el folclore de las dos hinchadas, y bueno, esa es una experiencia que se ha perdido, porque al tener tanto peso los derechos de televisación, obviamente es cada partido, y la privatización de esos derechos de televisación, como es el caso en nuestro país, después que se liquida Fútbol para Todos, que bueno, que hacen una experiencia muy, muy, muy diferente, ¿no? Donde el control que esas empresas tienen, digo, de los horarios en que se juegan los partidos, la carga que eso tiene para los propios futbolistas y los equipos, cómo se diseña esa mezcla con las copas internacionales, bueno, hacen bueno, a una estructura determinada. Y también el otro elemento que está creciendo mucho en los últimos años, que es el negocio de las apuestas, ¿no? Muy, muy fuerte, que incluso ya son algunos de los principales sponsors del fútbol, ¿no? Ligado a las casas de las apuestas. Y en nuestro país eso va acompañado, digo, si esto es un fenómeno internacional, si en algunos casos esto está exacerbado, insisto, porque los clubes son de propiedad privada, ¿no? Donde los socios del club no entran, no tienen, los clubes ni siquiera tienen socios, se les cambian los nombres, se les pone el nombre de franquicia. Eh, hay otro elemento en el nuestro que es el fin en los partidos de primera, por lo menos, y salvo la Copa Argentina, el fin de los visitantes, ¿no? Y el hecho de que se va elitizando quién puede entrar a la cancha, ¿no? En los rankings, en lo que se cobra. Bueno, en los clubes se empieza a ver esto, ¿no? La cancha como un lugar más de elite, ¿no? Y bueno, la frutilla del postre de esto ha sido lo que ha sacado la AFA ahora, ¿no? Copiando esos modelos de mercado con los socios VIP para ver los partidos de la selección.
si bien siempre la selección fue una cosa especial, ¿no? En el sentido que tiene otro folclore de los partidos de equipos, ¿no? Eh, eh, no necesariamente el que va a ver fútbol siempre va a ver a la selección a la cancha, y que es digo, un público específico en ciertos momentos. Pero ahora la elitización de quién puede ir a verlo, quién no, bueno, creo que está eso en crecimiento fuerte todos los últimos años. Insisto, en particular desde que se prohíben los visitantes en Argentina, que los clubes establecen ciertas reglas para quién puede ir y quién no, ¿no? El negocio también, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, hay un negocio muy grande con los turistas que manejan algunas de las barras, ¿no? En los clubes grandes donde van, llevan, los traen y tienen un negocio paralelo de recaudación en el fútbol vinculado al turista que viene y va y lo cuida la misma barra que maneja con las agencias de viaje, bueno, y todo. El turista va al Teatro Colón y va a la cancha de Boca o a la cancha de River a vivir esa experiencia, pero muchos hinchas no pueden ir, ¿no? Esa es la realidad que se vive, que lo hace tan difícil. Y bueno, pero yo me estoy igual remitiendo por ahora a un aspecto que es el fútbol profesional, ¿no? Pero tiene toda otra dimensión, que es la dimensión de todas las pibas y pibes que juegan a la pelota y que tratan de entrar a un equipo y que les gusta especializarse y dedicarse, y que bueno, de lo cual ustedes conocen obviamente mucho más que yo, ¿no? En el sentido de todo lo que rodea eso, ¿no? Lo que rodea a quien tiene las esperanzas, las expectativas de poder triunfar en su equipo o personalmente, ¿no? Donde siempre está, sí, un aspecto de lo que venía mencionando, que es otro hecho que hay que señalar también, que es la exportación generalizada de futbolistas que hacemos de Sudamérica, ¿no? De futbolistas muy jóvenes, que cumplen 18, 19 años y ya los venden, ¿no? Porque es como los clubes se van transformando en plataformas de exportación de jugadores jóvenes, donde los talentos que van surgiendo del trabajo de las inferiores, el club ya tiene que diseñar una estrategia de negocios, si lo vende entero, lo vende en partes, especulando que después lo vayan a vender por más plata a otro club, ¿no? Pero Cristian, empieza a estar eso muy regido, ¿no? Uno se pone si me contento cuando los pibes de las inferiores llegan, ¿no? A la primera, que por ahí habían jugado antes, pero ahora sabe que van a estar 6 meses, un año, y esos mismos pibes no van a estar más en el club, ¿no? Si me permitís, Cristian, un segundo. ¿Cómo no, Ángel? Ese es el papel que le han asignado a Sudamérica en el Claro. reparto del trabajo, digamos. Y Sudamérica es abastecedor de futbolistas a los centros de poder económico. Es decir, no Claro. tienen entidad propia los campeonatos nuestros. Simplemente son vidrieras para vender jugadores. Y como vos decís, cada vez más jóvenes. Entonces, está distribuido así. Es decir, nos han quitado la posibilidad de lo que vos decías, del sentido de pertenencia. Vos veías al Tato Martino, veías a Rossi, veías a todos los jugadores que iban creciendo dentro del club y estaban mucho tiempo, entonces te identificabas, ellos sentían lo mismo que los hinchas. Eso era un club. Ahora no. Ahora ya el jugador que hace 3 pases seguidos y 2 goles ya se va. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? Eso, vender jugadores. Simplemente le han arrancado la identidad propia. Los campeonatos nuestros no tienen otro sentido que ese. Y lo que te decía Fernando, que el deporte en general no es tratado. Si no, yo estoy viviendo en España, tampoco en España. Si el deporte, por ejemplo, en España el ministerio es de Cultura y Deporte. O sea, ni una cosa ni la otra. Y hay un señor que es ministro de Cultura y de Deporte. ¿Y sabes para qué existe ese señor? Para cuando sale campeón algún equipo, entonces va y acompaña con la copa. Eso es todo. Y en cultura no existe tampoco. Yo creo que son las dos cosas que no tienen en cuenta los gobiernos, porque tanto la cultura como el deporte, para el criterio de esta sociedad capitalista en que vivimos, son adornos.
no es vital. El deporte es una cuestión vital y la cultura también para nosotros. Para eso no. Todo es un negocio. Entonces es lo que te decía Fernando, ¿no? Que el deporte es una cosa secundaria, ¿no? Sí, No, o en todo o caso, entra, perdón, Fernando, sí, sí, dale adelante. no, o que en todo caso es usado o instrumentalizado por ellos porque, por ejemplo, se dio el caso de que Berlusconi en Italia, para ser presidente, tuvo primero que pasar por ser presidente del Milan. Y acá en Claro. Argentina hubo otro muchacho que si no hubiera sido presidente de uno de los clubes de más convocatoria, no podría haber sido presidente de una comisión de fomento, ¿no? Y sin embargo, inexplicablemente fue gracias al fútbol, ¿no? Macri, vos estás diciendo Macri, concretamente. Claro, claro, no, Exactamente, fue claro. así, pero copiado el modelo Berlusconi por Macri, ¿no? La diferencia es que Berlusconi, bueno, tenía medios de comunicación también, era propietario de medios de comunicación, y Macri de de un conglomerado muy ligado Claro, a la obra claro, pública, ¿no? Enriquecido con la dictadura militar como grupo claro. económico, y efectivamente logrando una popularidad muy grande a partir de acceder a la presidencia de Boca, ¿no? Ese modelo me parece que que fue copiado, ¿no? Ese modelo. Y de ahí a la presidencia de la Nación, el presidente empresario, el que se muestra como si es exitoso en el fútbol, entonces, y en sus empresas va a ser exitoso en el país, bueno, que lo padecimos, ¿no? Tan fuertemente. Pero quería darle una vuelta al tema porque me parece que esta idea de la exportación de jugadores jóvenes, que no es solo a las grandes ligas, porque argentinos van a abastecer las ligas de segunda del negocio también, ¿no? Muy Sí. jóvenes también, a China, bueno, ahora está creciendo mucho el fútbol en algunos países de Medio Oriente, ¿no? A partir de los enormes capitales que hay, y la política de marketing que hacen desde las petromonarquías, ¿no? No solo con el Mundial de Qatar, sino Arabia Saudita, llevándolo a Cristiano Ronaldo, bueno, y toda una política para también chupar a partir del dinero, ¿no? Japón, Corea del Sur, la MLS, que ahora con Messi, digamos, va al estrellato y al crecimiento del negocio, pero también con muchos jugadores argentinos que van jóvenes, ¿no? Digamos, como exportación. Y el tema que hay que me parece, no sé cómo se vive esto en las inferiores, pero como que los pibes, si no se van jóvenes a Europa, como que se frustran, ¿no? Sí, sí, sí. O a un club, ¿no? Entonces ahora la ambición no es ser el jugador de tu Claro, club, que claro. te vean y todo, sino que te Sí, vendan sí. rápido hasta la disputa, porque si no haces, sos un fracasado, ¿no? Entonces, Eso, esa es la palabra que usa la hinchada. Si no te fuiste al año, 2 años, sos un fracasado. bueno, eso es algo, no sé si de la última década y media, que se ha profundizado mucho, ¿no? No porque antes no se vendieran jugadores, desde mucho tiempo Argentina exportó a algunos jugadores muy buenos, Di Stéfano, bueno, Sívori, qué sé yo, Sí. podemos hablar de hace muchísimo, pero creo que eso como estructura general, ¿no? Donde yo lo veo porque no me aprendo los nombres de los jugadores, no los llevo a ver Claro, jugar y ya se van, ¿no? Es una cosa de claro, ese claro. tipo. Bueno, el equipo de Argentina último no tenía, salvo Armani, creo, no tenía Sí, nadie, el equipo de la selección, ¿no? sí, sí. Que jugaba en el fútbol local, ¿no? Claro, Este, claro. Y el me parece que es sub-20 una también. característica que se ha acrecentado, ¿no? Bueno, que yo la veo con preocupación desde este punto de vista, ¿no? Desde que se deteriora el nivel del fútbol local, Claro, y claro. también me imagino que debe ser una presión muy fuerte abajo, ¿no? El negocio pues los representantes, todo el combo que debe estar con eso, y el negocio de exportar los pibes muy jóvenes, ¿no? Me da la Otra impresión que eso es cosa, algo que se ha exacerbado, ¿no? otra cosa que me resulta interesante preguntarte es, por ejemplo, suponete, mañana vos formás parte del gobierno o de un organismo de gobierno que puede actuar y decir lo que tiene que decir acerca, en este caso, del fútbol. ¿Por qué es que no hay un solo mecanismo del Estado que no controla la AFA y los dirigentes de AFA y de los clubes hacen con el fútbol absolutamente cualquier cosa? Ni siquiera el Ministerio, por ejemplo, de Cultura, si es que el fútbol es un argumento cultural, interviene en el control de contenidos que se hacen desde los medios porque
es brutal la presión y la violencia simbólica que se ejerce, porque hemos tenido últimamente casos hasta de suicidio de chicos en edades juveniles que no soportan el hecho de no ser tenidos en cuenta en la convocatoria. Digo, ante todo eso, nadie habla, nadie dice nada, pero tampoco el gobierno, ni ninguno de los mecanismos. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué cosa, en definitiva, habría que hacer para que el fútbol no sea del AFA y que no hagan los dirigentes del fútbol lo que quieren con él, ¿no? Que creo que los excede enormemente y en ese caso el Estado tiene que decir lo suyo. Bueno, Fernando, vos tocás un punto muy importante donde siempre la argumentación es que se trata de entidades privadas, ¿no? Y una asociación que no es pública. En tanto, los clubes no son entidades estatales y la AFA no es una entidad estatal, aunque el Estado no es que no interviene, interviene, digita, trata de poner a sus figuras, ¿no? Hay una presencia, incluso en Argentina se ha acrecentado mucho la presencia de los partidos políticos dentro de los clubes, ¿no? Fíjate vos que se ha dado el caso tan raro de un intendente que pide licencia para ser presidente de su club, ¿no? Grindetti, el que ahora es candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Pero yo nunca había visto que un intendente pedía licencia en la intendencia, una intendencia grande aparte, como la de Lanús, para estar en la presidencia de un club, ¿no? Creo que también para hacerse conocido con esa estrategia. Obvio. Pero fíjate que a veces se vive la elección de un club como, bueno, gana tal, va a tener tal orientación política, gana tal, va a tener tal otro control y orientación, ¿no? Entonces son entidades privadas, pero muy mediadas, digo, por al menos algunos de los clubes, por una fuerte presencia de canalización y vinculada con la política y con eso, los negocios laterales del fútbol. Pero vos tocás un punto muy sensible, que es que hay temas que son públicos y superan el aspecto jurídico, ¿no? Y esos temas son ciertas cuestiones que no se quieren visibilizar, porque efectivamente el estrés, los padecimientos y los trastornos en salud mental que esto trae, ¿no? Y la exigencia de lo que mide el éxito, transformarlo en un problema público llevaría a cuestionar muchos de los aspectos de cómo está estructurado el sistema, ¿no? Había un sociólogo estadounidense muy inteligente que murió muy joven, Charles Ray Mills, ¿no? Que señalaba muchas veces que el tema es que se vive como una inquietud personal lo que es un problema público, ¿no? Y en este caso que vos traías me hacía acordar a esto porque efectivamente el chico que se suicida, bueno, se vive como una inquietud personal, es un pibe que se suicidó. Pero este pibe que se suicidó en realidad es el emergente de muchos pibes que pasan por la misma situación, ¿no? Entonces, creo que la única forma es efectivamente visibilizarlo y tratarlo como un problema de esta entidad, donde, bueno, el asesoramiento, la ayuda, el acompañamiento tendría que ser estatal y a la vez también en un trabajo conjunto con los clubes, ¿no? Ojo, eso no quiero decir, hay muchos clubes que trabajan con psicólogos, que ayudan a los pibes, que trabajan, que están con ellos, pero creo que no tiene la visibilización de ser un problema, insisto, que no es un caso de un pibe que tenía un problema aislado, sino que es un tema más estructural por esta estructura donde lo que mide el éxito, lo que mide el fracaso, crea esa presión y llega hasta este extremo, ¿no? En algunos otros casos no llega a este extremo de quitarse la vida, pero sí en situaciones muy difíciles. Y hemos tenido, digo, más casos de suicidio de futbolistas profesionales en los últimos años. Sí. Claro. Muchos más de los que había previamente, ¿no? Bueno, volviendo al tema de este fútbol atrapado por el negocio, yo creo que ya, me cuesta decirlo, pero creo que definitivamente va a ser muy difícil que se pueda zafar. Pero bueno, hay que tener esperanza, ¿no? Decía Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, muy claramente lo dijo, hay que terminar con el romanticismo. El fútbol es un negocio. Además, el romanticismo como si fuera una idiotez. Hay que terminar de ser idiota, esto es el negocio. Eso lo dicen de manera muy clara.
Y por lo tanto el negocio también ha afectado al juego, porque el juego, el fútbol, es, a ver, un animal de dos patas, la eficacia y la belleza. La eficacia tiene relación con el resultado, la belleza con la emoción. Pero para este sistema, para el negocio, la emoción no tiene sentido. Entonces, lo único que tiene sentido es ganar. Hacer un gol, gano, porque si gano, vendo. Entonces, eso es, han perjudicado, yo siempre digo que al fútbol lo mataron muchas veces y muchas veces resucitó. Pero me parece que ahora Arabia Saudita y toda esa gente, que Cristian dijo que está creciendo el fútbol ahí. No, lo que está creciendo es la publicidad. En realidad en Arabia Saudita hay 4 equipos que ponen dinero, el resto no. Y lo que hacen es promocionar el fútbol para promocionar el país, un país que viola los derechos humanos por donde lo mires. Entonces ahora va Cristiano Ronaldo, le pagan cifras que no tienen sentido, porque ya escapa inclusive al criterio capitalista, ¿no? Es decir, le pagan 200 millones de dólares o de euros por año, una cosa descabellada. Bueno, pero todo eso ha afectado al fútbol, ha afectado al juego. El juego ya, no, decía Benedetti hace muchos años, que la emoción ha pasado a la clandestinidad, porque ya no se tiene en cuenta. Si un tipo se emociona es porque es idiota, es tonto. Y si le gusta el fútbol, le gusta y se emociona con un pase, eso no sirve. Eso es lo que quiere decir Enrique Cerezo, lo que quieren decir los que manejan el fútbol actualmente y que han desvirtuado, claro, le han transferido los valores del negocio al juego y por lo tanto lo han desvirtuado completamente. Lo que disfrutaba Cristian, que disfrutamos todos con el Tata Martino, con Marito Sanabria, todo eso está en un plano secundario. Si no ganaste, no sirve. Y claro que sirve, ¿no? Como decía Cortázar. Cortázar decía que la sociedad necesita tanto de la eficacia como de la belleza. Es que para nosotros la belleza no es una tontería, es algo importante, ¿no? Hasta en la casa más humilde hay un cuadrito, hay un frasquito, hay un florerito, hay algo que tenga belleza. Pero parece que el fútbol hay que despreciar la belleza. Y no hablo más porque si no Mauro me critica después, Mauro. Dale, Cristian. No, creo que muy acertado tu comentario, Ángel, porque efectivamente, digo, el goce del espectáculo mismo, ¿no? Cuando uno ha visto mucho fútbol, entiende la diferencia entre ver un partido cuando jugás bien, cuando hay belleza, cuando hay toque, gusto, cuando uno se va extasiado, ¿no? de la cancha cuando eso pasa. Pero es algo que se ve cada vez menos, ¿no? El tipo de fútbol donde y yo diría más que la eficacia en el sentido del resultado, ¿no? De lograr, porque bueno, eso es lo que mueve el negocio, ¿no? Lo que está detrás y lo que lo estructura. Obvio, en el capitalismo eso está, insisto, yo no voy a tener la ingenuidad de decir esto es todo nuevo, ¿no? Lo que se han exacerbado tendencias que antes eran menores y coexistían con otras cuestiones, ¿no? O con una forma más limitada de la profesionalización, que iba hasta ahí, pero otras cosas no las afectaba. Y esto es lo que está cada vez más exacerbado, ¿no? Y me parece que se ve en todos los niveles y estaba muy bien tu comentario para tratar de pensarlo de conjunto, ¿no? Por la globalización del negocio, el lugar que nos toca a Sudamérica, ¿no? El lugar donde nos ponen, así como proveemos materias primas para el resto y nos dejan el daño ambiental, ¿no? En nuestro caso, cada vez más, vaca muerta con el gas y el petróleo con el fracking, el agronegocio, el litio ahora. Y bueno, esos son los dólares que ellos se van a llevar, o directamente las corporaciones, o para el pago de deuda al Fondo Monetario Internacional, y a nosotros nos dejan el daño ambiental, ¿no? Bueno, ese mismo esquema, creo yo que lo tienen muy bien, lo decías vos, para las exportaciones de jugadores muy jóvenes, ¿no? Y no quería dejar de referirme a dos cosas más. Una que mencionaba Fernando, que es muy importante, digo, porque si
se preocuparía verdaderamente por la situación de gran parte de la juventud, que una parte de la cual vive en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Pero eran los barrios populares donde salía gran parte de todos los talentos futbolísticos, ¿no? Bueno, el Diego, ¿no? Antes que nadie. Verdaderamente difundiría y fomentaría con todo centros en los barrios donde se practicase el deporte, las distintas formas de esparcimiento cultural, etcétera, y no hay prácticamente políticas públicas que vayan en ese sentido, ¿no? Y creo que ahí también uno podría trabajar con valores que no estén dados simplemente por el éxito individual, por el pibe que busque que su modelo sea transformarse en el millonario que ve por ahí jugando en todo el mundo, sino el disfrute del juego, ¿no? El disfrute del juego, la pasión por el juego, y en ese marco desarrollar los propios talentos. Parece que eso debería ser, obviamente, una prioridad muy, muy grande, que ayudaría también a contener los elementos de descomposición social tan fuerte que vemos en nuestro país, y uno no se puede, digamos, sorprender, porque, bueno, tenemos 6 de cada 10 pibes bajo el nivel de la pobreza, ¿no? Y eso es algo brutal, es una cifra que hiere, que duele, que golpea, que lastima, pero que después se expresa en muchas otras cosas, ¿no? Pero que está ahí. Entonces, obviamente, si un punto central es torcer esa situación, y eso es algo bueno que dependerá de la capacidad de acción de nuestra clase trabajadora, de los sectores populares, de lo que podamos hacer para torcer ese rumbo de decadencia en la cual venimos, y que produce estas situaciones de descomposición social tan fuerte, que lleva a que una parte de la juventud no tenga futuro, y bueno, la vida suya no vale nada, la vida del que está al lado vale menos, y se la juega por la nada, y bueno, y después consumos problemáticos, todo su ruta, ¿no? Yo doy clase en la universidad, y entre otras cuestiones las universidades públicas dan clase en las cárceles, ¿no? Y doy materias en las cárceles, y tengo en general que o voy a tomar examen o vienen a tomar exámenes estudiantes privados de libertad, ¿no? Y me decía un joven hace algunos años, un estudiante privado de libertad, él estudiaba historia, yo estaba tomando sociología, ¿no? Me decía, la materia, bueno, yo ahora me di cuenta que todos mis vecinos, todos los pibes de mi barrio, de mi edad, están presos o muertos, ¿no? Y bueno, él hacía una muy buena observación sociológica, ¿no? Que no era un problema individual en el sentido de un condicionamiento social del futuro, ¿no? No todos tenemos las mismas posibilidades, eso que lo decimos en general. Para él era, esta sociedad a mí me condenaba a ir allá, y decía, bueno, yo estoy estudiando acá para no volver ahí, para tratar de evitar ese destino, que era una buena reflexión que él sacaba, ¿no? Para explicarlo. Pero bueno, esa es la realidad. Esta sociedad a algunos les da un futuro determinado, y a otros salir de eso a lo que te condena la estructura social, de terminar preso o muerto muy joven. Bueno, es toda una tarea donde efectivamente el deporte podría jugar un gran rol que hoy no juega, pese a la enorme tarea de un montón de clubes de barrio, de todo que uno no puede desconocer, ¿no? Que hay, que están ahí, que la pelean contra las adversidades y las condiciones de la vida económica tan difícil de nuestro país, pero que es muy insuficiente, y donde debería ser una política pública, me parece, en mucha mayor escala de lo que ahora es, y no dejar todo a la estructura, insisto, del fútbol negocio. A eso quería voy. hacer un comentario. Perdón, Sí, perdón, Mauro. No, a eso voy, porque soy muy pesimista, como diría algún pensador italiano, soy pesimista por inteligencia, pero optimista por la voluntad, y me parece que el fútbol argentino sale un poco de la lógica, aunque se meta en la lógica capitalista, pero sale. ¿Por qué? Porque todavía siguen resistiendo esto que decís vos, los jugadores de selección que están en los clubes de barrio, cosa que en Europa muy difícil. Las instituciones de fútbol argentino han hecho mucho aporte al tema de los derechos humanos y siguen siendo sociedades civiles sin fines de lucro, con bibliotecas, con un montón de cosas cultural, cosa que ya casi,
bueno, ahí Ángel lo puede decir, yo jugué afuera y eso casi es imposible. Y me parece que hay un lugar de resistencia en Argentina, sumado al hecho cultural, que era lo que te pasaba a vos como chico. Acá hay mucha cultura y los chicos siguen saliendo de los clubes de barrio y de los clubes de las sociedades, va a decir, de la clase más baja, pero me parece que en Argentina todavía hay mucha resistencia. San Lorenzo se resistió ante la cosa, Racing también. O sea, si mañana querés privatizar un club en Argentina, vas a tener la negativa de los socios muy grande. Lo que generó la selección argentina, digo, más allá de todo el nacionalismo y todo, 5 millones de personas fuera, digo, el fútbol me parece que es una cosa, como decía Fernando también, es un deporte que no podemos dejar pasarlo y forma parte de la idiosincrasia nuestra, muy grande, no sé qué pensás vos. Sí, cómo no, mirá, te lo cuento, en el caso de Newell's, tuvo un periodo negro, ¿no? Manejado por un empresario muy oscuro, que era López, ¿no? Eh, donde, bueno, Newell's tiene un campeonato con López, pero en el club surgió un movimiento autoconvocado que fue la base para después sacar a López, ¿no? Del control del club. Y él iba transformando, iba liquidando el club, en realidad dejar nada más la cancha y solo el fútbol, y toda la práctica de los socios asociada a la vida del club, ¿no? Los otros deportes, tan presente que estaban en Newell, digamos, lo había prácticamente destruido. Y fue la resistencia de los socios lo que cambió eso. Sobre todo pibes jóvenes que empezaron primero a animarse y López contrataba a la barra para callarlos y iban y los amedrentaban y hasta que fue imparable, ¿no? Y bueno, y eso se modificó ese aspecto parcialmente, ¿no? Digo, muy importante, lo ligo a esto que decías vos, Mauro, de la resistencia de los socios, ¿no? Que antes o después aparece, porque a veces te meten el modelo marketinero y juegan solo con el éxito deportivo y eso es lo único que importa. No, y el club tiene todas otras funciones sociales que también tiene y definiciones y bueno, que son muy importantes. Yo estoy en un grupo de la filial de Buenos Aires del club de Newell, ¿no? Y en esto que vos decías de los derechos humanos, se armó discusión porque habían puesto una foto de Victoria Villarroel, la negacionista que es candidata a vicepresidenta con Milei, con la camiseta de Central, ¿no? Parece que es hincha de Central, entonces le estaban cargando. Bueno, pero se armó todo un debate porque había algunos que estaban con Milei de los hinchas y otros a contestarle, ¿no? El club tiene un compromiso con el 24 de marzo, etcétera, muy fuerte. Y además tuvimos un jugador, Kurt Lutman, que, bueno, hizo mucho por hijos, por todo, que López lo echó del club, le frustró la carrera profesional, era un gran jugador de las inferiores del club y que siempre se mantuvo. Hoy escribe. Y bueno, y él se la jugó y apareció el 24 y bueno, el Patón Guzmán también en el caso de Newell, que eh, también tuvo una actitud muy presente con todo lo que es el cuestionamiento a los genocidas. Pero bueno, no son excepciones, digo, no es una excepción. Esto que vos decís es muy importante, muy relevante en ese compromiso. Y quería decir dos cosas más futboleras, perdónenme. Una que en la tradición de Newell's la hinchada es muy agradecida. Y ustedes lo pueden ver en el hecho de que son jugadores en vida o técnicos en vida los que le ponen los nombres de las tribunas, ¿no? Y de la cancha. La hinchada de Newell's le agradeció mucho a Bielsa lo que hizo y le puso el nombre al estadio, ¿no? El Coloso, y una tribuna se llama Tata Martino, y otros discuten, bueno, hay que ponerle a una, si Mario Sanabria o quién. Es como que eso que se ve de los jugadores que uno recibe del goce del espectáculo deportivo y la entrega y la relación con el club, bueno, después aparece en que se lo quiere premiar en un club que ha tenido la suerte de haber visto pasar al Diego por el club. Yo vi el debut de Maradona en cancha Independiente, en Newell, ¿no? En un partido perdimos 3-1. Era un equipo muy flojito el de Newell's y bueno, algo podía hacer el Diego, pero no magia.
y de dónde salió Messi, ¿no? Con esos sentimientos encontrados que la hinchada de Newell's dice, bueno, pero nunca va a volver a jugar al final, ¿no? O sea, se hace conocido que hubo Newell's, pero volverá o no. Jugará alguna vez o no en primera, ¿no? Ese sentimiento que tiene todo hincha de Newell's tan contradictorio, ¿no? Con Messi. Pero bueno, no, quería señalar eso nomás, que a veces se ve cómo el club, digamos, la hinchada valora eso, se lo quiere expresar como una gratificación en vida a quien le dio algo, ¿no? De quien se percibe que recibió algo. Yo, la verdad, creo que no van a poder privatizar los clubes, no veo, me parece, o si tratan de hacerlo, coincido plenamente con Mauro que habrá una resistencia muy, muy, muy grande, ¿no? Acá lo tenemos súper arraigado en la cultura, es muy difícil el modelo de negocios del millonario de Qatar antes decíamos de Rusia, ahora vendrá de otro lado, a poner los dólares y lavar la guita en los clubes nuestros, ¿no? Me parece que en eso tenemos una cierta idiosincrasia que le sería muy difícil poderlo hacer, ¿no? Además, Cristian, además, Racing estuvo privatizado y fue un fracaso extraordinario. El gerenciamiento, ¿no? En Racing. Claro, claro. Fue Quilmes, tremendo. Quilmes también. Ajá. Quilmes también, No, uno de los primeros, ¿no? sí, como vos decís, Mauro, hay una cultura futbolística en Argentina muy arraigada, eso es verdad. Porque por más que se vayan jugadores, por más que traten de modificar el gusto del argentino, cuando hay un equipo que toca 10 veces la pelota, la gente ya empieza a aplaudir y a llorar de emoción, porque todavía tiene adentro eso, ¿no? Cosa que no ocurre tan frecuentemente acá en Europa, ¿no? No sé en otros países de Sudamérica, pero en Argentina sí que hay, todavía existe, todavía está ahí. Y hablando de esperanza, la esperanza es esa. Igual que la esperanza de transformar la sociedad, está en la lucha de la clase trabajadora, y acá también está en la lucha de los hinchas de mantener eso todavía vigente, ¿no? Sí, y se vive en la contradicción que a veces el negocio tiene con lo que la gente quiere, ¿no? Digamos, ponerle los visitantes, ¿no? Que hoy, la verdad, los clubes, de acuerdo con el negocio, no quieren la vuelta de los visitantes. No vuelven por eso, mucho más que por el tema de la violencia en el fútbol. Es porque recaudan más alrededor del esquema que tienen de socios y la entrada al club. Claro, claro. Y entonces se evita esa posibilidad. Vos le preguntás a la mayoría de los clubes, ni River ni Boca quieren la vuelta de los visitantes, ¿no? Quieren mantener, digamos, ese esquema que tienen ahora, ¿no? Digo que también ridículo es todo, porque no hay visitantes, pero cuando hay un partido importante, hay 1.000 o 1.200 policías. ¿Para cuidar a quién? A los mismos. Claro. Porque... Entonces todo es un negocio tan perverso, ¿no? Sí, Que, además yo quería recordarte que en Argentina, según las últimas estadísticas, son unos 5.500 barrios, asentamientos, Villa Miseria, para una población de casi 6 millones de habitantes, ¿no? Bueno, ahora, esos son los almácigos más importantes que tiene el fútbol argentino como generador de jugadores, porque los mejores salen desde ahí, obviamente no salen de los barrios privados, de los barrios opulentos. Sin embargo, yo no sé para dónde miran los políticos, porque inclusive desde el punto de vista específico de la política, a ellos les sería fenomenal ir por los barrios, ir por las villas, crear, qué sé yo, estructuras deportivas, centros médicos para evaluar a los chicos, porque a esos chicos no los evalúa nadie, y sin embargo ni siquiera son capaces de reaccionar y darle la importancia al deporte que el deporte tiene, salvo cuando lo usan únicamente para publicitarse a ellos mismos a través de la foto con los campeones, que ellos mismos desprecian, porque, digamos la verdad, yo no creo que Macri tenga tanto cariño y tanta ternura por Carlitos Tevez. En verdad lo debe despreciar, porque es un negro villero, pero como le sirve, lo usa, lo instrumentaliza, como en su momento hicieron con Diego o con tantos otros jugadores. Entonces yo creo que habría que de una vez por todas
convocar a una mesa de debate para que estén todos aquellos que pueden aportarle al fútbol soluciones que a esta altura ya es inexplicable cómo no se toma, pero que haya gente de fútbol, que haya empresarios porque el fútbol es un negocio, pero que también haya gente ligada a la política, haya pensadores, qué sé yo, maestros de escuela, de universidades, sociólogos, antropólogos, pero entre todos juntos, pero parece que no, que únicamente los que manejan los destinos del fútbol son estos tipos de AFA, muchos de los cuales también están incriminados por actos ilícitos y sin embargo no se dice más nada ni se investiga, ¿no? Sí, sí, sí. Coincido, Fernando, que hay una ausencia enorme de cualquier tipo de política del Estado para tratar, digamos, de llevar el deporte como un factor de donde los pibes puedan tenerlo como un lugar de realización, ¿no? De contención y de realización personal, ¿no? También en contacto con otros. Claro. Eso categóricamente no. Existe muy poco, ¿no? No quiero decir nada porque en algunos lados algo tratarán de hacer, no. Sí, no, por Puedo supuesto. desconocer Además, muchas iniciativas, pero es evidente que no es a la altura de lo que se necesita y los presupuestos no están pensados ahí, se piensa en otro nivel, ¿no? Fíjate ahora, claro. la AFA está adoptando un modelo de negocios y recaudación que es escandaloso desde un aspecto, ¿no? Es el gerenciamiento, la cantidad de sponsors que tiene, la Claro. recaudación es lo que guía, ¿no? Y cada vez más, y ahora el modelo de los socios para ver los partidos de la selección como prioritarios y todo, Sí, aprovechando con el precios campeonato mundial. con precios que ni la final de la Copa de Oro de Polo en Palermo tienen, ¿no? Nada, claro. Es como Cada digo, vez ahora, más lo transforman en el ver el espectáculo en vivo para una elite, ¿no? claro, como yo digo, Eficientemente. si el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, ahora entonces resulta que los inventores tienen que pagar por el invento, porque si no pagás no podés ver televisión, y si no tenés una fortuna no podés ir a verlo a la cancha, ¿no? Obvio, Y los obvio, albañiles que obvio. construyen las casas no son para ellos. Claro, Es más o es menos el lo mismo mismo. modelo. Claro, pero eso. Escúchame, también la AFA tiene una oficina, o leí mal, en Miami. No, Sí, compré un predio, Compré, ¿por qué? ¿Qué compré un significa eso? porque predio. está Messi. Compré un predio, supuestamente, como el Mundial va a ser en Estados Unidos, para posicionarse ahí, el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero también para trabajar sobre el negocio Messi, sí. Creo que Claro. tiene que ver con esa vinculación, ¿no? El negocio también tiene consecuencias, dos consecuencias que yo creo que son claras. Primero, la corrupción. Donde hay mucho dinero, hay corrupción. Las apuestas es un germen de corrupción extraordinario, ¿no? Y el otro es la intromisión de la tecnología dentro del fútbol que quiere cuantificar el fútbol. Y el fútbol no es cuantificable. Entonces está la tecnología que te dice cuánto corrió un jugador, cuántos pases hizo bien, cuántos mal, el VAR, todo eso que no significa nada, pero sí que significa un gran negocio. Y sin embargo, no hay entrenadores que se quejen de eso o que protesten por eso, o jugadores. Un solo jugador, creo que fue Paredes, que le ponían eso que no sé cómo se llama, que le cuenta los kilómetros que corrió. Y dijo, no, yo eso no me lo GPS. pongo. El GPS dijo, no, yo eso no me lo pongo, porque a mí no me importa lo que yo Bueno, corrí. Riquelme dice lo mismo. Ah, bueno, Riquelme, claro, sí, también. Bueno, sí, hay varios, sí. Hay algunos. ¿No? Pero Claro. es cierto, quieren cuantificar, te dicen cuántos pases acertó un jugador, pero no te dicen por qué. O cuánto falló y no te dicen por qué. Y lo que no se mide es, como siempre, la calidad del pase. Yo te doy una pelota a vos, te pego un pelotazo en el estómago, es un pase que llegó a destino, pero no tiene ninguna calidad, no te sirve. Y eso no está cuantificable, no se puede cuantificar el fútbol. No, además, Ángel, tomando eso, es como el Producto Bruto per cápita. A vos te dice la media del ingreso, pero no te dice cómo está repartido el ingreso. Claro. Entonces, yo puedo dar 20 pases bien un partido y no ser decisivo, y Claro. puede haber un jugador que parece que deambula todo el partido y no hace nada,
y te mete un gol por partido. Entonces, Claro, ahí exacto. me acordaba que vos nombrabas al principio cuando estaba comentando mi experiencia como hincha de Newell's, el Mono Berti caminaba gran parte del partido. Ahora, el Mono Berti le agarraba así una gambeta en una baldosa, te sacaba 4 del medio y adentro. Claro. Y yo creo que veía la estadística, no sé, si lo hubieran medido así, el tiempo que corre. Entonces, es una estandarización del modelo. Claro. O sea, yo no digo que a lo mejor para algunos datos puede ser tener utilidad, etcétera, pero No, es no una lo tiene. utilidad muy relativa en función de las distintas características que puede tener quien está jugando y lo que hace y el momento donde se alumbra y desnivela, ¿no? Y crea otra cosa. Entonces, No, Cristian, yo te aseguro que no tiene ninguna utilidad. Yo estudié mucho ese tema, no sé, ninguna. ahí saben A mí, ustedes más que yo. cuando yo trabajaba de entrenador, me venían a vender esos programas. Yo decía, no lo quiero. No, pero esto es importante. A ver, ¿para qué? Bueno, porque uno sabe cuánto ¿sabe lo que ponen ahora? Uno sabe cuánto corrió un jugador. Y digo, ¿qué tiene que ver lo que corrió un jugador con lo que juega? Ahora Claro. ponen en la televisión en España, ponen de vez en cuando, por ejemplo, fulanito de tal, velocidad máxima, tantos kilómetros. Velocidad máxima. Son datos absolutamente inútiles. Es algo tremendo. Yo a veces comentaba en una radio acá y había un periodista que llevaba las estadísticas. Bueno, que era la estrella de la transmisión, por otra parte. Entonces decía, por ejemplo, un gol de Benzema de cabeza. Y decía, es la segunda vez que un delantero francés hizo un gol de cabeza desde ese lugar del área. Y yo decía, ahí no dice nada, un dato. O sea, una idiotez. Es decir, el fútbol, No, los medios de comunicación trabajan mucho para tratar de idiotizar a la gente. Por eso sí, llenar el tiempo, llenar Claro, el tiempo hablando de cosas inútiles, sí, eso totalmente. Y además categóricamente. para venderle, le venden la camiseta de Messi, sabiendo que no es la camiseta de Messi. Es No, maravilloso eso. es otro de los factores de ingreso al fútbol, todo el merchandising Claro. de los clubes y todo, ¿no? Eso es así. Sí, sí. Y lo otro que decías, las casas de apuestas, es impresionante, son los principales auspiciantes de muchos Claro. clubes y de los torneos. De los Pero torneos mismos, ¿no? Los va principales mucho, auspiciantes son las casas de apuestas. Sí, va sí. mucho más allá y es peligrosísimo porque me comentaba un amigo que era entrenador hasta hace poco de un equipo, que estaban investigando porque había un jugador de ellos que había cedido 3 corners, digamos, en el primer tiempo y que aparentemente había una jugada de un tipo que no sé cuánto había apostado a que el mismo jugador, sin decir cuál, pero había un jugador que iba a tirar la pelota 3 veces al córner por el lado derecho, digamos. Y entonces eso se paga, no sé qué. Entonces ya no se puede creer más en nada. No se puede creer absolutamente más Acá en nada. descubrieron a un jugador en segunda B que fue a apostar a ver qué equipo sacaba primero, que sacaba del medio, qué equipo arrancaba. Y resulta que en esa agencia hubo un montón de apuestas a favor de tal equipo que iba a sacar del medio. Entonces, claro, dijeron, pará, ¿qué es esto? Entonces, se puede Claro, apostar a todo y también en eso hacían trampa. ¿Cómo claro. sabe qué equipo va a sacar? Ellos ya sabían qué equipo iba a sacar. Por eso digo, ¿no? Es increíble. Bueno, la corrupción, que sean partidos arreglados, la Juventus que se fue al descenso, después de 2 años de salir campeón. Por lo menos investigaron. En Argentina no se investigó nunca, jamás nada, ninguna sospecha. Pero en Italia sí, y la Juventus fue al descenso de todos los partidos que arregló. Acá Claro, pero siempre lo comento porque es curiosísimo. Acá el fútbol argentino es profesional desde el año 31, 1931. En el 34 hubo elecciones para la AFA, para el presidente de la AFA. El que ganó las elecciones prometió que iba a tener los sobornos. Una cosa, en el año, 3 años del fútbol profesional. Y bueno, no terminó con los sobornos y al año lo echaron al tipo. El fútbol argentino jamás investigó nada, nunca. Por lo menos en otros lugares se investiga algo, ¿no? De la corrupción. no, yo quería, aprovechando porque falta poco, Sí. Cristian,
como el programa, nosotros somos optimistas, lo ve mucha gente y sobre todo lo ven muchos jóvenes, sobre todo, porque los troncos que ya son añosos lo podemos modificar, ya está. Pero los pibes todavía, claro, los pibes todavía son arbolitos que a lo mejor poniéndole un tutor los podemos guiar hacia un futuro distinto y mejor. Un mensaje para ellos acerca de lo que tiene que significar el deporte, de qué manera tienen que estar en el deporte y en definitiva el deporte para qué les tiene que servir en la vida, ¿no? No, yo creo que, a ver, Fernando, nosotros tenemos una contradicción viviente en el sentido que luchamos por otra sociedad, pero nuestra vida transcurre en esta sociedad, ¿no? Entonces, eh, tenemos que vivir las cosas más lindas y las más feas, cruzadas por un sistema que no nos gusta, ¿no? Y que las deforma, las distorsiona, pero eso no quita que las tengamos que vivir y tratar de apreciar, de gozar, de disfrutar. Y el del deporte tiene mucho de esa posibilidad, de la realización personal, pero y en particular en el fútbol como parte de una realización colectiva, ¿no? Me parece que eso es muy, muy relevante verlo. El deporte en equipo siempre tiene esas peculiaridades, todos los deportes en equipo. Y yo creo que tratar de ver, de ver el deporte como un lugar, insisto, de realización y de disfrute, ¿no? Eh, Desde ya que es complejo, porque los modelos de éxito que proponen son modelos muy ligados a la mercantilización, al que se salva solo. Pero bueno, me parece que yo tengo confianza que vamos a poder construir una sociedad diferente y en donde otros valores van a estructurar todo y la belleza le va a ir ganando la eficacia para tomar lo que decía Ángel, ¿no? Que creo que va a ser un disfrute colectivo mucho mejor y común a todas y todos, muy superior a lo que se puede ver en este sistema, ¿no? Que me parece que tenemos un cachito nada más de toda la potencialidad que tiene Claro. que tiene el goce del deporte colectivo, ¿no? Obvio, No, aprovechemos los cachitos que tenemos y a los que nos gusta el fútbol lo vemos igual sabiendo todas estas cuestiones que planteamos, que discutimos, que no nos gustan, que vemos problemáticas, pero aspiramos a que sea de otra manera, ¿no? Así que bueno, esa es el mensaje que tengo. Yo creo que vamos a poder cambiar esta sociedad antes o después, si no vamos a estar jodidos aparte. Así que sí, bueno, ese es un poco el mensaje para dejarles a las jóvenes y los jóvenes que nos vean, porque como te decía, creo que en el marco de estas cuestiones negativas que estábamos señalando, veo una positiva que es que están irrumpiendo las chicas con todo en el fútbol y me parece eso muy positivo en un ambiente que siempre fue muy machista, y que bueno, lo están ayudando a cambiar un poco, aunque falta muchísimo, pero lo veo como un dato muy, muy positivo, ¿no? La, la entrada con todo de las pibas en el fútbol, en este deporte Sí, que sí. era tan excluyente para ellas. Bueno, y acá las chicas de la selección española de fútbol han dado un ejemplo. Claro, Están claro, luchando y están consiguiendo cosas que no hicieron nunca los hombres de acá, claro. de la selección de España. Lo están haciendo las mujeres. Lo están haciendo y están cambiando ciertas estructuras de la Federación Española de Fútbol, que no es poco, ¿eh? No es poco porque, y bueno, eso es un ejemplo también, un ejemplo de lucha, ¿no? sí, 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 muy Aprovechando importante. que salieron campeonas del mundo, aprovecharon Mm. eso para cambiar estructuras dentro de la federación, que mejora todo el fútbol, no solamente el fútbol femenino. Y Bueno, me parece, esperá, no sé Yo si... creo que con la reflexión final de Cristian, ahí terminaríamos porque nos quedan 2 minutos. Ya está, Bueno, si ¿no? Si quieren, hablen. bueno, entonces Cristian, te quiero agradecer muchísimo este momento de charla. Quedan infinidad de cosas para hablar y a lo mejor lo hacemos en otra oportunidad, pero por ahora muchísimas gracias por haber estado acá. No, muchas gracias Ángel, un honor para mí poder conversar con ustedes que saben mucho, muchísimo más del tema que yo solo apunto algunas cosas, eh, bueno, pero un gusto poder conversar de esto y a disposición cuando quieran, siempre es un gusto la conversación, un placer que a veces también nos quieren robar, ¿no? La Eso es. conversación, el intercambio, la charla, que creo que es lo propio de ser humanos, ¿no? Poder realizar esto. exacto.
Y la salida Bueno. siempre por el mismo lado, ¿no? La salida. La salida por izquierda, la salida por izquierda. Claro, muy bien, muy bien. La salida Siempre por la salida por el lado derecho no, ¿eh? El equipo Como sale el por el baño, lado al fondo a la izquierdo. izquierda. Siempre por izquierda. Macanudo a Bueno, todos. Bueno, un abrazo, Bueno, Cristian. Hasta Muchas luego, gracias. mucha suerte. Me piden el podio. Imposible. La rompieron todos.